Hola a todos, mi nombre es Todo Código y bienvenidos al día número 9 de retos de Advent.js. El día de hoy estamos aquí para nuestro primer reto de dificultad difícil en el día número 9. Vamos a ver de qué trata. El reto dice así: el reno robot aspirador. Dice así: los renos han construido un reno robot aspirador, que está representado por ese símbolo de arroba, para limpiar un poco el taller de cara a las navidades. El reno se mueve sobre un tablero, imaginemos un tablero así como ajedrez básicamente, para recoger cosas del suelo, que es por este carácter de asterisco, y debe evitar obstáculos, que es este carácter de numeral. Recibirá dos parámetros, en este caso nuestra función acá, fíjense que recibe dos parámetros que son string. Board, que es un string que representa el tablero. Moves, que es un string con los movimientos, donde L significa izquierda, R significa derecha, U significa arriba, de up, y D significa abajo, de down. Reglas del movimiento. Si el reno recoge algo del suelo, en este caso esto es una cosa del suelo, digamos que coge algo que es correcto, ¿vale? Durante los movimientos devuelve success. Si el reno se sale del tablero o choca contra un obstáculo, entonces fíjense, dos posibilidades separadas por uno. Si se sale o choca contra un obstáculo, devolvemos la palabra crash. Y si el reno no recoge nada, ni se estrella, o sea, en ningún caso posible, ni que recoge algo, ni que se estrella, ni nada de eso, devuelve fail. Ten en cuenta que si el reno recoge algo del suelo, ya es success, independientemente de si en movimientos posteriores se chocase con un obstáculo o saliese del tablero. Es decir, si él en algún momento ya encontró lo correcto, ya es success. Ya incluso no vale la pena seguir con el recorrido del propio reno, porque ya sabe que tuvo éxito. Importante tener en cuenta que en el board la primera y la última fila y la última línea están en blanco y deben descartarse, que es lo que vamos a ver. Esta es la primera línea. La segunda línea, fíjense que están en blanco. Y eso tenemos así nuestro tablero. Está representado aquí, creo que estos son comillas o guiones. Ahorita lo vamos a ver. O perdón, o guiones o puntos. Tenemos estas partes de acá que son como los premios, como los elementos que él tiene que limpiar. El obstáculo y el reno, que es el símbolo de la arroba. Y fíjense cómo funciona. Simplemente le va bajando las posiciones. Por ejemplo, acá D es de abajo. Entonces el reno está acá, se mueve hacia abajo. ¿Encuentra algo? No. Estrella tampoco. Entonces, ¿qué revuelve? ¿Qué resuelve? Perdón, de que falló. Luego también puede ser, por ejemplo, esta de acá donde él sube hacia arriba, es decir, el reno estaba acá, sube hacia arriba, se encuentra con algo para recoger, entonces tuvo éxito. Por ejemplo, este ru, que significa que se mueve hacia la derecha y hacia arriba. ¿Qué hace? Que hay un crash. ¿Por qué? Porque se encuentra con un obstáculo. ¿Vale? Básicamente es como lo vamos haciendo. Y acá tenemos un aspecto o un caso donde él se sale del tablero. Porque dice DD, es decir, el reno está acá, va hacia abajo una vez, está acá, va hacia abajo otra vez, ya se salió del tablero. Entonces por eso devuelve crash. Así que vamos a ver cómo podemos replicar este código que es de dificultad difícil, cómo lo vamos a solucionar. Aquí yo ya me he copiado los tests y el tablero, los casos base, y vamos a copiarnos aquí directamente lo que nos ofrece el ejercicio directamente. Mi plan para la solución de esto es convertir ese tablero, que si ustedes le fijan es un string, convertirlo en un arreglo bidimensional. ¿A qué me refiero? Un arreglo donde tengamos tanto filas como columnas. Y lo que me permita eso es yo luego obtener la posición donde está ubicada el reno, es decir, la posición donde está ubicado esto, y luego esas posiciones yo irlas sumando, restando, dependiendo de los movimientos que vaya a hacer. Ese es mi plan. Así que por acá vamos a ejecutar nuestro código. Por defecto vamos a retornar fail. Listo, y vamos a empezar con nuestro código. Lo ideal es identificar, bueno, lo que yo voy a hacer es identificar variables que me representen los símbolos útiles en este ejercicio, en este caso. Entonces yo voy a colocar acá variables para definir, digamos que caracteres relevantes. ¿Y qué caracteres relevantes encontramos? Muy bien, pues encontramos por ejemplo el robot rhino symbol, es decir, el símbolo del robot, que en este caso era el arroba. También tenemos otro como el símbolo de la cosa o el símbolo de la basura, como le quieran decir, que es cuando él tiene éxito. Yo le voy a poner success symbol, que en este caso es cuando encuentra algún asterisco. Y luego también está el símbolo del obstáculo, ¿listo? Cuando digamos que choca con algo, está el símbolo del obstáculo, que es ese símbolo de el numeral. Entonces ya tenemos identificados los símbolos mediante variables ya plenamente identificadas. Ahora, nuestro siguiente paso es convertir ese board, ese tablero que es un string, en un arreglo bidimensional. Así que vamos acá a colocar un comentario y voy a crearme acá un arreglo que le voy a llamar board array. Es un arreglo que va a empezar vacío y que nosotros tenemos que ir llenando tanto con filas como con columnas. Para empezar, fíjense que esto es una cadena de texto y lo que me divide a mí cada fila es un salto de línea, que es muy importante. Así que vamos a hacer eso.
vamos a crear una variable que yo voy a llamar rows, que voy a coger el tablero y voy a dividirlo por el salto de línea, que recordemos que toma este carácter que es el salto de línea, o sea, es cada espacito. Y como nos decía de que, bueno, de hecho les voy a mostrar por acá, voy a consolear las filas. Fíjense que este es el resultado que nosotros obtenemos. Ahí tenemos cada una de las filas, es decir, tenemos esto, esto. Pero fíjense que hay una y hay la primera y la última están vacías, porque es esa primera fila que no tiene nada y esta última fila que tampoco tiene nada. Así que esas debemos como de descartarlas. De hecho, el ejercicio nos lo dice. Así que yo voy acá a obtener, cuando hablamos de las filas, solo aquellas que no están vacías. Y para ello voy a hacer un filter. Es decir, vamos a iterar por cada fila y lo que voy a hacer por cada fila es que voy a obtener todas aquellas que no estén vacías. Ahora, si ejecutamos otra vez rows, fíjense que ya no tenemos ni la primera ni la última. ¿Por qué? Porque en ese caso estaban vacías y decidimos ignorarlas. Ya con las filas, ¿qué podemos hacer? Pues ya tenemos las filas. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Crear directamente, digamos que, o identificar las columnas. Porque fíjense que cada una fila, pero esto al fin y al cabo es un string. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a iterar por cada fila, perdón. Y por cada fila voy a tomar la variable del arreglo de mi tablero, que todavía no he llenado para nada. Y le voy a agregar, ¿qué cosa? El row.split. ¿A qué me refiero? De que yo voy a ir por cada fila y cada fila la voy a agregar en mi arreglo del tablero. Pero la voy a arreglar como un arreglo donde cada posición es cada columna. Voy a imprimirlo para que puedan identificarlo mejor. De hecho, por acá vamos a hacer un console.log de board array. Y fíjense lo que tenemos. Bueno, por acá tenemos un error. Ah, no, perdón, acá tenemos ya el código correctamente, fíjense. Entonces tenemos el arreglo principal, que es board row, y él por cada fila lo que está haciendo es que está registrando, en este caso, un arreglo que contiene cada una de las columnas identificadas como una posición. Fíjense que ya tenemos nuestro tablero representado como un arreglo bidimensional que ya me permite a mí trabajar con las posiciones y moverme mucho más sencillo. Ahora, yo acá tengo que identificar, digamos que la posición que yo, o el objeto que yo voy a ir moviendo, ¿cuál va a ser? En este caso, nuestro reno, que es el símbolo de arroba. Así que tengo que identificar el reno, en qué fila está y en qué columna está. Para ello vamos a hacerlo rápidamente por acá. Voy a colocar un comentario y vamos a crear una variable que la voy a iniciar con let y no con const, porque la iremos modificando, que la llamaré reno row index. Y la idea es que yo haga esto. Voy a buscar en mi tablero, que es este de por acá. En este caso voy a buscar primero la fila. ¿Y cómo hacemos eso? Buscamos el índice de aquella fila que contenga el símbolo del reno. Entonces era el reno, era robot reno symbol, que era como lo habíamos llamado. Y él lo que va a hacer es que va a buscar fila por fila, y al final lo que va a hacer es que nos va a traer el índice o la posición de la fila en donde él encontró que ese arreglo traía el símbolo del reno. Y luego ya por último me toca hacer exactamente lo mismo con las columnas. Entonces vamos a llamar acá reno call index. Ahora tenemos que posicionarnos en esa fila donde la encontró. En este caso es el board array reno row index, es decir, nos posicionamos en la fila donde él encontró ese símbolo del arroba, en este caso el símbolo del reno, y vamos a buscar el índice de aquella columna que tenga ese símbolo. Es decir, ya estamos ubicados en esta fila, vamos a recorrer cada uno de los elementos y al final nos va a traer el índice de la columna donde le encontró el símbolo del reno. Voy a imprimirlo para que ustedes puedan verlo acá. Vamos a borrar acá la consola, imprimo y fíjense lo que tengo por acá. Bueno, acá tengo muchos casos de prueba ejecutándose. En este caso nos indica que el reno, es decir, nuestra arroba, está en la fila 2. Fíjense, esto recuerden que es un arreglo. Realmente sería la fila 3, pero es un arreglo. Esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2 y está en la columna 1, la columna 0 y la columna 1. O sea que ya tenemos bien identificado dónde está nuestro reno. Ahora lo que tenemos que ejecutar nosotros es cada uno de los movimientos, movements. Para ello recuerden que en este caso los moves es un string, ¿vale? Yo lo que tengo que hacer es convertir eso, primero normalizarlo, decidir si lo vamos a trabajar todo en mayúsculas, todo en minúsculas. Es digamos que indispensable porque no sabemos si puede venir un movimiento en mayúscula, otro en minúscula. Entonces normalicemos toda minúscula y vamos a convertir eso en un arreglo para poder irlos iterando, para poder iterar movimiento por movimiento y hacer la operación correspondiente, es decir, ya sea moverse arriba, abajo, derecha, izquierda. Así que para ello yo voy a crear acá un moves array y lo que vamos a hacer es que esa cadena de movimientos primero lo vamos a convertir a minúscula para normalizarlo y vamos a dividirlo. Así ya tenemos cada uno de los movimientos deseados. Yo lo que voy a hacer es
para facilitarme el cálculo posteriormente, es crearme una especie de objeto que me contenga, que sea como un mapper, donde las keys sean el tipo de movimiento. Entonces fíjense que por acá decía que los movimientos podían ser U, R, D, L, y por cada una de esas keys la función o la acción que ejecutaría. Eso nos va a servir muchísimo para evitarnos hacer muchos if, else if ya dentro de la validación, sino que solamente ya vamos a la operación de si. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo. Por acá yo voy a crear un objeto que le voy a llamar Movement Operations. ¿Listo? Y va a ser un objeto. Y la propiedad de ese objeto muy importante tiene que ser el nombre de en este caso de los movimientos que él va a tener. Entonces U, recuerden que es para moverse hacia arriba. Y esto lo que va a ejecutar es una función. ¿Y qué va a coger? Va a coger nuestro índice en que se encuentra el reno y le va a restar 1. ¿Por qué restar? Porque fíjense que si acá está en la posición 2, para que suba, debería estar en la posición 1 para que ya esté ubicado aquí. Muy bien. Luego vamos a crear el siguiente. Por ejemplo, para moverse hacia la derecha, vamos a hacerlo en el orden de las manecillas de reloj. Para moverse a la derecha, pues ¿qué tiene que hacer? Ahora tiene que coger la columna y sumarle 1. Si estaba en la posición 0, ahora va a estar en la posición... Bueno, si estaba en la posición 1, perdón, ahora va a estar en la posición 2. Se movió a la derecha. Luego vamos a crear otro para abajo. En este caso, el Reno Row, en este caso lo que vemos son las filas, debe de sumarse. ¿Por qué debe de sumarse? Porque si acá estaba en la fila 2, entonces tiene que subir para estar en la fila 3. Es decir, tiene que aumentar 1. Y luego, pues cuando se mueve hacia la izquierda, que es lo que tiene que hacer es que tiene que coger la columna y le resta 1. Esto acá no se ha ejecutado nada. Simplemente yo he decidido que cuando yo me refiera a este objeto, me refiera con esta llave y ejecuto una función, se va a ejecutar esta acción. Y esto es mucho más sencillo que nosotros empezar a hacer puro if. Ya con eso lo que podemos hacer es que vamos a iterar por cada uno de los movimientos. Para ello vamos acá a hacer un ciclo for, vamos a definir nuestra variable i. Y esto se va a ejecutar tantos movimientos haya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues fíjense, primero vamos a coger el tipo de movimiento. ¿A qué me refiero? Yo tengo un conjunto de movimientos y a mí solo me va a tener 0, 1, 2, 3. Yo tengo que tomar ese movimiento en concreto. Entonces vamos a ir al Moves Array y vamos a tomarlo en la posición I. Ahí ya tenemos, ¿sabes? Que en este paso quiere subir, en este paso quiere bajar y demás. Entonces por cada uno de ellos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar la operación que yo había definido aquí, fíjense. No tengo que asignar nada porque ya lo asigna directamente. Debemos de hacer Movements Operations. Tenemos que ejecutar o tenemos que buscar la llave que tenga el tipo de movimiento y ejecutamos esa función. Y eso automáticamente lo que hace es que busca en el objeto y ejecuta esa función y ya me va cambiando a mí o actualizando los valores de los índices. Es decir, me va moviendo a mí el reno. Ahora, ya con este cálculo de aquí sé la nueva posición en la que se movió el reno. Entonces yo tengo que validar si el reno se chocó, encontró algo, etcétera, o se salió del tablero, por ejemplo. Entonces vamos a crear una variable que va a ser para el carácter encontrado. Lo que voy a hacer es que voy a buscar en mi arreglo de board, voy a buscar ese Reno Row Index, que ahora ya está actualizado según la operación que se hizo, y vamos a tomar ese Reno Call Index, ¿vale? Sin embargo, acá tenemos que hacer uso del Optional Chaining. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere esto? Voy a explicarles detalladamente. Básicamente él va a hacer acá una operación y lo que va a hacer es que va a buscar en el tablero la fila con el índice que él encontró. Es decir, si estaba en la fila 2 y decidió subir, entonces ahora va a buscar la fila número 1. Pero imaginémonos que esa fila no existe. Por ejemplo, en estos casos de acá donde él decide bajar 2 veces. Porque él estaba acá, bajó una vez y luego bajó otra vez, pero ese elemento no existe. Como no existe, el resultado de esta línea hasta aquí donde estoy yo seleccionando es undefined. Y yo luego no puedo buscar una propiedad de algo que es undefined, eso nos saltaría un error. Entonces por eso tenemos que usar el optional chaining. ¿A qué se refiere eso? Que si esto es undefined, bueno, nos va a retornar undefined y no nos va a generar errores. Pero si esto no es undefined, es decir, si es un arreglo, entonces sí lo va a buscar. Básicamente es ese condicional. Bien, y ahora sí vamos a validar el tipo de carácter que encontramos sobre el que quedó ubicado el reno. Entonces hay dos casos. El primer caso es, vamos a hacer cuando se choca. ¿En qué caso? Cuando se va a chocar, cuando él no encontró ningún carácter, es decir, esto es un defined, ahí él se choca. O también se chocaba si se encontraba o el carácter donde quedó era el del obstáculo. Si quedó en el obstáculo, se salió del tablero básicamente, vamos a detener la ejecución de todo el código, vamos a retornar
crash. Es decir, vamos a retornar que ya se acabó todo, chocó. Pero puede ser que él también quedó en una posición donde se encontró con el premio, o sea, se encontró con una cosa para limpiar. Entonces, en caso de que el carácter que encontró sea el de success, lo que vamos a hacer es que vamos a retornar ¿qué cosa? Vamos a retornar que todo salió bien, que tuvo éxito. Ahora, él va a ejecutar esto por cada movimiento. ¿Qué pasa? Que puede ser que en los movimientos que haya nunca encuentre nada que lo haga chocarse y nunca encuentre nada que lo haga tener éxito. Entonces, en todo caso, ¿qué va a retornar? Que falló. O sea que ya aquí nuestro código está funcionando. Bien, ejecutamos por acá y fíjense las respuestas que tenemos. Entonces vamos a verificarlos con los casos de prueba. El primero era que falló. ¿Tiene sentido? Bueno, estaba por aquí y fue para abajo. No chocó, no encontró nada, entonces falló. Bien. El segundo se fue para arriba. Estaba aquí, se fue para arriba, encontró una cosa para limpiar, entonces tuvo éxito. La segunda, entonces se fue para la derecha, o sea, se está ubicado acá, subió, se encontró con un obstáculo, falló y no solo falló, sino que se chocó directamente, se chocó. Luego, por ejemplo, acá, derecha, derecha, arriba, arriba. Entonces acá él se fue para acá, para la última, encontró una y ya, tuvo éxito. No importa si luego al final terminó en una que no quedaba, él tuvo éxito. Y así con todos. Básicamente ahí tenemos la solución del código. Espero que la hayan podido entender y vamos a enviarla a ver qué tal nos va. Voy a quitar un poco eso. Vamos a enviarla y a ver qué puntaje obtenemos. Bien, por ahí está resolviendo el reto y obtuvimos 7 estrellas, es decir, tuvimos algo que no nos fue tan bien. Dice así: la lógica para procesar los movimientos y detectar los resultados, success, crash, fail, es correcta y maneja las reglas especificadas. La conversión del tablero a un array bidimensional es una buena estrategia para facilitar el acceso y la manipulación. Puntos a mejorar. El código asume que el reno siempre estará presente en el tablero inicial. Si el reno no estuviera, findIndex devolvería -1, lo que podría llevar a errores inesperados en la lógica posterior. Entonces básicamente nos están diciendo que tenemos que mejorar dos cosas. Primero, que qué pasa si no encuentra el reno, que es un caso clave. Es decir, qué pasaría si este reno row index no se encuentra, que luego este reno call index, como lo haya, no se puede hallar, es un caso inesperado. Deberíamos de controlar eso. Y luego acá nos pide que, digamos, dejemos esto mucho más explícito y ya no tratemos de usar ese optional chaining, sino dejar explícito en los casos cuando realmente es que se choca o se sale de los límites. Bueno, para el primer caso, ¿qué puede pasar aquí? Que no encuentre el reno. Imaginemos que yo le mando un tablero sin reno. Entonces, ¿qué podría pasar? Entonces, bueno, en caso de que recordemos cómo funciona este método de findIndex, fíjense que él nos va a retornar el índice del primer elemento que encuentra, pero si no encuentra ningún elemento nos va a retornar -1. O sea que si ese índice es -1, pues no encontró el reno. ¿Y qué vamos a hacer? Retornar. No le voy a retornar ningún valor en específico porque no me pide que le retorne un valor específico como crash o algo. Entonces yo lo voy a dejar así. Y por otra parte sí quiero dejar mucho más en claro esta parte de por aquí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a quitar esto. Voy a dejarlo exactamente así. Y vamos a validar aquí únicamente el carácter que encuentra. Entonces ese de por acá ya no lo vamos a hacer. Vamos a validar únicamente el carácter que encuentra. Por aquí nos vamos a validar si el reno se salió del tablero. ¿Y cómo vamos a validar eso? Con una validación pues mucho más explícita, básicamente. ¿En qué casos el reno se sale del tablero? Pues cuando la fila reno row index es menor a 0, se salió del tablero, no existe la posición -1 en el array. ¿En qué otro caso? Pues cuando por ejemplo el índice de la fila es mayor que el tamaño del array.length, que en este caso es el tamaño de las filas. Básicamente si por ejemplo hay 4 filas y estoy en la posición 4, la posición 4 no existe, entonces eso es que se salió del tablero. Otro caso ahora con las columnas. Entonces que por ejemplo el índice de las columnas acá es exactamente lo mismo que les conté. Solo que aquí tenemos que validar porque fíjense que no siempre, y bueno en este caso la cantidad de filas no es igual que la cantidad de columnas. Acá hay 5 columnas y hay 4 filas. Entonces tendríamos que ir al tamaño del arreglo, tomar una fila y tomar el tamaño de las columnas. Y con eso pues ya lo tendríamos validado. Y en caso de que todo eso pase, que son todos los casos muchísimo más explícitos los casos en que sucede, vamos a retornar crash, vale, que básicamente ahí salió del tablero. Así que vamos a copiar todo el código y vamos a volver a enviar a ver qué tal nos va. Bueno, y por ahí ya está la solución. No sé si es que esto se bugueó o bueno, pasó algo al respecto. Pero fíjense que ya no nos dice nada de sugerencias ni nada. Simplemente nos dice que pasó todos los test. No sé si es que hubo un error por aquí. Pero bueno, básicamente lo que hicimos fue solucionar lo que nos pedía el ejercicio. Pasamos todos los tests y todas las sugerencias que nos dijeron las fuimos solucionando. Pero bueno, el caso es que resolvimos todos los errores que se nos fueron sugeridos. Y de hecho, pues si quieren ver que sigue funcionando,
podemos ejecutarlo. Fíjense que si ejecutamos pues tenemos todos los casos de prueba como lo plantea la plataforma, de hecho los podemos ver acá. Fíjense, fail, success, crash, success, crash, success, fail. O sea, todo está funcionando correctamente y con las correcciones que nos dejaron. Así que bueno, así finaliza el día número 9 de Advent.js. Hasta el momento tenemos una puntuación de 69 puntos de 72 posibles, que para ejercer mi primera vez pues estar como a 3 puntos de límite pues me parece bastante bien. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan podido entenderlo, que hayan podido entender las correcciones que se decidieron implementar para que fuera más explícito, para que fuera de un mayor nivel el código que estamos generando. Si así, no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos mañana en el día número 10 del reto. Hasta la próxima.